¿Por qué es tan grave y generó semejante escalada de tensión entre Estados Unidos y China el caso del globo, el globo aerostático que sobrevoló territorio norteamericano? ¿Cómo se justifica que un globo aerostático supuestamente realizando tareas de espionaje, filmando, recabando imágenes de lugares claves, de sitios estratégicos, generó una escalada de tensión que dio por tierra con el acercamiento que el presidente norteamericano Joe Biden y el presidente chino Xi Jinping habían iniciado hace menos de 3 meses en la cumbre del G20, en la última cumbre del G20 que fue en la isla de Bali, en Indonesia. Eso ocurrió en noviembre del año pasado. Y ahora todo quedó en suspenso, ese fuerte acercamiento que iba a tener un paso más, ese acercamiento buscando distensión y sobre todo conjurar el riesgo de una pronta invasión china a la isla de Taiwán, iba a dar un paso más porque iba a ir el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken a Pekín a negociar eso, negociar una seguridad mayor para la isla de Taiwán. Todo ese proceso quedó suspendido. ¿Por qué? Porque un globo aerostático chino atravesó territorio norteamericano. ¿Por qué es tan grave? Bueno, es tan grave porque sería un episodio de espionaje aéreo. Y la verdad es que la historia muestra que todos los episodios de espionaje aéreo entre superpotencias generaron escaladas muy fuertes. La historia de la Guerra Fría tiene una marca muy notable. Ocurrió en 1960, cuando un avión de espionaje U-2 sobrevolaba espacio aéreo soviético y fue alcanzado por un misil soviético S-75 que lo derribó. El piloto, que se llamaba Gary Power, después el caso Gary Power fue en sí mismo porque era la negociación para que la Unión Soviética devolviera a este piloto que había quedado atrapado allí. Bueno, ese caso fue muy notable y puso a las dos superpotencias un paso más cerca de una confrontación directa. La Guerra Fría, la confrontación este-oeste, era una confrontación indirecta. Pero ahí estuvo, esa fue una de las ocasiones en que se acercó al riesgo de una confrontación directa. ¿Y por qué? Bueno, porque Estados Unidos realizaba espionaje aéreo. Era bastante común que salieran aviones U-2 que vuelan altísimo desde la base aérea que Estados Unidos tenía en la ciudad pakistaní de Peshawar y sobrevolar el espacio soviético registrando imágenes sobre presuntos sitios estratégicos. Bueno, esa vez, en 1960, lo derribó un misil S-75, un misil tierra-aire. Y la Unión Soviética y los norteamericanos estuvieron cerca de ir a la confrontación directa. Y después hubo otro caso que generó una ola de tensión muy peligrosa entre Estados Unidos y China. Fue en el 2001. Cuando un avión de espionaje, un avión norteamericano de espionaje, un EP-3, que son aviones grandes, son verdaderos laboratorios aéreos. 24 tripulantes tenía el EP-3 que estaba sobrevolando aguas territoriales chinas y registrando imágenes que tienen valor estratégico para el espionaje norteamericano. Entonces, 2 aviones caza de la Fuerza Aérea China lo cercaron, uno de ellos lo tocó en el ala para obligarlo a descender y logró un aterrizaje forzoso. La escalada entre Washington y Pekín fue espeluznante. Washington exigía que Pekín le devolviera de inmediato el avión que había aterrizado de emergencia en la isla china de Hainan, y China no lo devolvió hasta que lo destripó y lo investigó y estudió minuciosamente ese artefacto que era un instrumento valioso, de un secreto militar valioso, un instrumento valioso de espionaje aéreo. En aquel momento, en el año 2001,
gobernaba China Jiang Zemin. Jiang Zemin era un presidente que tenía como prioridad principal el acercamiento a las potencias de Occidente, las buenas relaciones con las potencias de Occidente, porque el objetivo principal de China en aquel momento era su crecimiento económico y no las tensiones con Occidente. Jiang Zemin inauguró esa política que luego continuarían Hu Jintao y los otros presidentes hasta que llegó Xi Jinping. Con Xi Jinping se acabó la política de buenas relaciones y hubo una política más agresiva. La cuestión es que los episodios de los globos de espionaje no son totalmente nuevos. En la Guerra Fría, en la primera parte de la Guerra Fría, década del 50 y del 60, Estados Unidos hizo o intentó espionaje aéreo con globos aerostáticos que sobrevolaban las fronteras de los países de la Europa del Este, que eran miembros del Pacto de Varsovia, o sea, eran órbitas soviéticas. Ni siquiera se preocupaban demasiado los países comunistas porque le parecía una forma bastante rudimentaria de espionaje. Era poco lo que se podía fotografiar desde los globos aerostáticos. Pero con China hubo episodios más cercanos en el tiempo. La diferencia con este caso es que aquellos episodios de espionaje aéreo usando globos aerostáticos eran en el océano, ¿no? Cerca de la isla de Hawái, por ejemplo, pero en el océano. En este caso, la situación es más grave porque el globo chino sobrevoló todo el territorio norteamericano, de oeste a este, y sobrevoló el estado de Montana. Y el estado de Montana, en Estados Unidos, es el que tiene los mayores silos con misiles intercontinentales dotados de ojivas nucleares. Por lo tanto, pasar que un objeto, que el espionaje aéreo pase sobre el estado de Montana tiene una particular gravedad. Por eso se produjo esta ola, esta escalada de tensión por un globo aerostático que podría haber estado haciendo espionaje. Las preguntas que quedaron flotando, ¿esta es una provocación de Xi Jinping? ¿Es parte de la agresividad que ha caracterizado a Xi Jinping en su actitud desafiante hacia la máxima potencia occidental, los Estados Unidos? ¿O esto es un sabotaje de las alas más duras todavía que la que lidera Xi Jinping en el Partido Comunista Chino? Fueron halcones del Partido Comunista Chino los que quisieron sabotear, y lo lograron, el viaje de Antony Blinken para continuar el acercamiento chino-norteamericano que habían iniciado Xi Jinping y Joe Biden en la cumbre del G20 en la isla de Bali en noviembre del año pasado, o sea, hace menos de 3 meses. Son todos interrogantes. Lo que está claro es que es un hecho grave. La historia explica que el espionaje aéreo siempre genera escaladas de tensión que pueden llegar a ser peligrosas. Y es grave también, porque en tiempos de pandemias, en tiempos de calentamiento global, en tiempos en que las superpotencias tienen que colaborar entre sí para conjurar estos peligros globales que acechan a toda la humanidad, que las superpotencias estén peleándose, que una haya invadido al país vecino desatando una guerra insensata y criminal y que las otras 2 superpotencias estén pulseando con el espionaje, es gravísimo. Se parece a pelearse en la cubierta del Titanic.